Como siempre, cada año hay ciertas películas que vienen con ese run run de la crítica, que salieron en festivales y que ya empiezan a sonar como una de las más importantes películas de terror del año. Entre ellas ya hemos visto varias y hemos criticado varias en este canal. Hoy tenemos que hablar de uno de esos pesos pesados de esas películas que venía como un maremoto, Longlegs del año 2024. Longlegs está dirigida y escrita por el señor Oz Perkins, que yo pensaba esta era su segunda película. Oh sorpresa, después de salir y ver la película e investigar su filmografía me di cuenta que tiene varias películas con Emma Roberts y demás. Nunca había escuchado de ninguna de ellas. El único trabajo de su filmografía que yo había escuchado como director es la película Gretel y Hansel, que salió hace un tiempo y que fue importante, pero que dividió bastante a la crítica y al público. Hubo gente que le gustó bastante y hubo gente que la odió y que la rotuló como una película que quería intentar hacer algo similar a Robert Eggers. Está distribuida por Neon, una de las productoras distribuidoras más importantes de la época reciente y que ha ganado cierto reconocimiento por estrenar especialmente filmes independientes. En la producción tenemos al señor Nicolas Cage, que por supuesto tiene un papel en esta película y se encargó de esta labor de producción con su productora Saturn Films. Viendo el resultado del filme, resulta bastante impresionante ver que la película costó menos de 10 millones de dólares, absolutamente irrisorio, especialmente para los estándares de hoy en día, que una película de 40 millones prácticamente que se considera de bajo presupuesto. En el cast tenemos actores bastante interesantes. Por un lado, Maika Monroe, que se ha convertido en una especie de Scream Queen independiente de filmes arriesgados, que podrán recordar por la reciente película de suspenso The Watcher. Y por otro lado, protagonizó una de las películas de terror de la década pasada, de mis grandes favoritas, del señor David Robert Mitchell, It Follows, que va a tener una secuela supuestamente pronto. Por otro lado tenemos al ya renacido y consagrado Nicolas Cage, que últimamente ha tomado bastantes películas de terror. Y por últimamente me refiero a el último año, los últimos 2 años, en donde ha sacado buenos proyectos a mi gusto. Por un lado, Renfield, donde interpreta a este conde Drácula de una manera bastante sólida y divertida, y se nota que ese es uno de los roles de sus sueños que siempre había querido realizar. Por otro lado, lo tuvimos en Dream Escenario, película bastante buena y que a mí me gustó también. Y otra que también tenemos en este reparto, la señora Alicia Witt, que es actriz, digamos, fetiche del señor David Lynch, en donde participó en Twin Peaks y además también participó en la primera adaptación fallida de Dune de la mano del señor Lynch también. Y acá la tenemos haciendo un rol importante y sólido. Pero bueno, ¿de qué trata la famosa Longlegs? La agente del FBI Lee Harker es asignada a un caso de un asesino en serie que da giros inesperados relacionados con el ocultismo. Si tuviésemos que elegir, la gran virtud de Longlegs es definitivamente la dirección del señor Oz Perkins. Un estilo muy marcado que se nota que él claramente concibió el proyecto desde que escribió su guión para hacerlo de esta manera tan definida, tan meticulosamente preparada, que termina teniendo un estilo y una mezcla bien extraña, como entre Wes Anderson, en donde se planifica absolutamente todo en el escenario, cada cosa está en su sitio porque sí, junto con algo del estilo de Robert Eggers bastante oscuro, por sobre todo tirando a esta corriente moderna de horror elevado. Y eso lo podemos ver por sobre todo en esos planos meticulosos, donde se nota que no se les metió una mosca, no había un pelo, no había una mota. El color, el escenario, los objetos, la disposición de todo, se nota que eso fue hiper mega calculado prácticamente que en todas las escenas. Y se puede apreciar el gusto por el cine clásico con esas transiciones que se disuelven, que se van a negro, que se fusionan imágenes, que hay este tipo de montaje y edición finamente preparado. Y es que uno viendo la película puede ver cómo hay ideas extremadamente específicas. Por un lado, se nota que quisieron hacer un thriller sólido, con pistas claras donde se va trazando un camino poco a poco intentando encontrar a dicho asesino. Está tan bien construido que para un segundo visionado ya te vas a dar cuenta que hay pistas de absolutamente todo lo que va a pasar en el final del filme desde el principio. Todo estaba ahí puesto y eso le da al filme solidez, coherencia, entereza. No lo hace un filme tramposo como tal, porque desde el principio podemos ver todos estos elementos que estaban ahí puestos para resolver el misterio. Y eso a mí me gusta mucho verlo en un thriller. También podemos ver todo este acercamiento, esta aproximación al horror elevado
cómo toma elementos de ello y cómo mete a esta película dentro de ese cajón de lo que es el horror elevado. Se nota que a él le gusta mucho esta nueva corriente y que quiere ser parte de ella, que Perkins deliberadamente hizo esta película encajando en esos cánones, pero haciéndolo a su manera y que encaja bastante bien con la película. O sea, no es un capricho, no es una cosa pretenciosa. Se siente totalmente natural que la película tenga este ritmo y esté contada de esta manera. Un ritmo pausado, lento, donde vemos los escenarios, donde tenemos diálogos, donde apreciamos todo el contexto para tener de vez en cuando unas escenas con sobresaltos que lo dejan a uno despelucado. Por lo mismo, como tiene este ritmo tan pausado, cuando hay sobresaltos son muy notorios y son impactantes para el espectador, especialmente en un primer visionado. Y un punto muy positivo es que el final le hace justicia al filme. Es un final rimbombante donde pasa de todo en 20 minutos, donde todo se resuelve, donde todo se hace de una manera satisfactoria y donde tenemos grandes escenas y momentos más rocambolescos de todo lo que se había construido lentamente en el filme. Y sobre todo, algo que de pronto es un poquito difícil de percibir es que esta película tiene bastante subtexto y bastantes ideas detrás claras puestas adredes en el filme y de las cuales hablaré en spoilers porque no quiero revelar detalles de la trama. Me parece que esta película, mientras uno sepa menos, lo suficiente para que le llame la atención, se va a hacer más disfrutable la experiencia en el cine. Así que todo ese tema del subtexto para spoilers, para revelaciones de la trama al final de este video. El apartado estético de Longlegs es genial y tiene ideas que me gustan mucho. Por ejemplo, el uso del formato de empequeñecer la pantalla, ponerla como en 4/3 para mostrar el pasado y ya con toda la pantalla en grande, en panorámico, mostrar el presente. Son ideas que me parecen bastante chéveres y que son poco vistas, que quizás no es la primera vez que son usadas, pero que igual son poco vistas y que aquí están utilizadas de una excelente manera. Se ve cómo se jugó con el montaje, con ese montaje como de cine independiente, de cine de autor, con el uso del color rojo, con esos fotogramas metidos, con esas imágenes perturbadoras que salen en un solo cuadrito, en un solo frame. Es una gran edición con ideas muy potentes detrás. La película es un deleite visual. La iluminación, las sombras, la fotografía, incluso la propia paleta de colores lo hacen un filme muy bello. Es de estas películas que en algunos momentos es muy oscura, o sea, no se ve casi nada, pero a la vez se ve perfecto. Una cosa más o menos como lo que hizo Ron Howard en 13 Lives, la película del rescate en la cueva de los niños que se quedaron atrapados, que por cierto critiqué en este canal, por ahí tienen la crítica. Logran ese balance tan difícil entre que se vea y que a la vez no se vea, algo que es difícil de describir, pero que ustedes con ver las imágenes que les estoy poniendo se darán cuenta a qué me refiero. Y bueno, sí, la trama funciona, la película es bonita, pero hay que recordar que esto es una película de terror. Tiene sustos, funcionan bien, es aterradora. Pues la verdad es que tiene una mezcla de terror bastante interesante. Por un lado tenemos esos screamers que funcionan tan bien y que están muy bien planeados y preparados, combinados por otra parte con esas escenas de terror construido lentamente y que son en algunos momentos explícitas o no, pero que terminan funcionando bastante bien. Tenemos algunos momentos que son bastante inquietantes. Todo eso combinado con una gran ambientación que crea una atmósfera opresiva constante desde el primer segundo de película hasta el final antes de salir los créditos. Vemos por ejemplo el uso del zoom constante como para sentir que somos acechados como espectadores o que somos el acechador. Algo así me imagino que era esa idea y que funciona bastante bien de ambas maneras. Y una de las mejores cosas que tiene esta película es el gran papel de Nicolas Cage, especialmente porque no parece ni él. Las expresiones, el tono de su voz, la manera en cómo habla, el lenguaje corporal, los microgestos, se nota que es un papel que se preparó y que vertió mucho de sí y se esforzó en hacerlo de la mejor manera posible. Parte del marketing de esta película ha sido su aspecto y su personaje, y juro que no decepciona. Quizás de pronto uno se lo puede imaginar de otra manera, puede esperarse otra cosa, pero de que cuando lo ves es impactante, es impactante. Y sigue siendo impactante toda la película. Tiene 3 o 4 momentos que son fascinantes, que creo que tienen potencial para hacerse icónicos a largo plazo y que llegan genuinamente a ser aterradoras a momentos. A momentos llega a ser bastante inquietante. El diseño del personaje, el maquillaje y los prostéticos son 10 de 10. Es una cosa bastante creativa y bastante genial.
Creo que Oz Perkins y Nicolas Cage combinaron bastante bien y supieron aprovecharse el uno del otro para hacer este personaje icónico y esta actuación icónica, yo creo también. Un detalle que puede pasar desapercibido es el apartado musical del filme. Y es que tenemos por un lado un soundtrack de glam rock y un score más sólido de película de terror. Ambas cosas se combinan bastante bien y funcionan muy bien en la película. Por un lado tenemos estas canciones de glam rock de la banda T-Rex y se hace una asociación que antes era bastante común de mezclar el rock con el satanismo y especialmente el glam rock de la época, que hace sentir a esta película como una vuelta a ese satanic panic, como esas cosas y esos mitos de la cultura popular que había anteriormente. Y me parece genial, me parece una gran idea. Y por otro lado tenemos esa banda sonora de la película que es aterradora, que es espectacular y que eleva el material un poco más hacia arriba. Hay cositas que hay detrás de esta película en su marketing que de pronto le han ayudado, pero a su vez le han perjudicado. Por un lado, se ha comparado mucho esta película con cosas como El silencio de los inocentes, Seven. A mi gusto no es algo así. No por la calidad, que por supuesto que está lejos de esa calidad de obra maestra como son esas dos películas que acabo de mencionar, sino por el estilo. Y es que si bien esta película tiene toda esa trama detectivesca y de atrapar al asesino, creo que tiene demasiados elementos sobrenaturales como para ser comparado con esas películas. Por un lado, toda esta parte sobrenatural y por otro lado, no es tan solemne o sobrias como son esas películas. Y repito, es mi opinión totalmente personal, pero creo que está más cerca de películas como Shudder, como El Sexto Sentido, de Shyamalan, como Siniestro, de Scott Derrickson o El Exorcismo de Emily Rose. Está más cerca de eso, de una película de suspenso con muchos elementos sobrenaturales. Apenas empecé a ver la película, a los 10 minutos yo me sorprendo bastante de que le esté yendo también en taquilla por todo lo que es Longlegs y porque me parece poco accesible para el público general. Hay películas bastante buenas que se han estrenado en los últimos años por este estilo y que no han funcionado tan bien. Y es que Longlegs tiene estos elementos de horror elevado, de ideas extremadamente específicas, como ya les mencioné, y casi que de cine autoral, experimental, y me sorprende bastante ese apoyo en la taquilla, por sobre todo. Bastante se lo deben a la gran campaña de marketing, pero me alegra que la gente vaya a ver una película de calidad como lo es esta. Longlegs es definitivamente para mí una de las grandes películas de terror de este año. Con unas ideas extremadamente específicas, es un muy buen guión, acompañado de una gran ejecución, de una gran dirección por el señor Oz Perkins, que dio la nota en el clavo, y junto con un Nicolas Cage desatado, desenfrenado y muy bien manejado, hacen algo digno de ser recordado, tanto por su extrañeza como por su calidad. Un thriller sobrenatural fantástico y en mi opinión de lo mejorcito de este año 2024. Ahora vamos a la sección de spoilers, donde vamos a revelar detalles de la trama y donde quiero tocar un par de cositas bastante específicas de esta película. Así que queda advertido, si no ha visto esta película y quiere verla, no vea este pedazo porque son detalles de la trama, la voy a destripar y voy a hablar de cosas específicas de lo que sucede. Longlegs es una película que pertenece al subgénero Satanic Panic, de las que hemos tenido varias películas a lo largo del tiempo y que parece que está teniendo como un renacimiento junto con Maxine, por ejemplo. Creo que puede ser un tema para un video especial, como estamos teniendo todo este terror nuevamente alusivo al satanismo como a lo sobrenatural, muy bien realizado y que ha tenido como una nueva corriente, un nuevo auge en estos últimos años. Qué ideas tan geniales. Por ejemplo, asociar el glam metal al diablo, que se nota que Oz Perkins ama a T-Rex y que siempre había soñado con poner esas canciones en sus películas, y aquí encajan a la perfección total. Poner tantos elementos sobrenaturales en una película que quiere ser seria, sobria, me parece bastante arriesgado porque puede rayar en el ridículo, pero funciona muy bien aquí, muy bien. Tenemos este asesino loco realizando crímenes en el nombre del diablo. Todas estas ideas que emanan como a la época de los 70, 80, post familia Manson, y toda esta cacería de brujas que hubo y todo este tema satánico realmente me resulta fascinante y casi que una cosa que rememora la historia y que nos lleva un poco a esa época, con elementos típicos y absolutamente estereotipados, mantas negras, triángulos diabólicos,
el número 6, el número 3, el número 3 es cosa que hemos visto a lo largo del tiempo mil veces, pero que aquí está muy bien aprovechada. Vemos, por ejemplo, como esta crítica a la religión, entre comillas, con estos personajes religiosos siendo los más malvados y queriendo mostrar por un lado que las apariencias engañan y por otro lado que en la religión hay algunos de los crímenes más horribles. Nicolas Cage como Longlegs es increíble, es impresionante, un cast perfecto. 10 de 10. Sus escenas cantando donde se nota ese Nicolas Cage más loco. La del televisor y el interrogatorio que es mi gran favorita y que me pareció la primera vez que la vi un poquito inquietante, la verdad llegó a perturbarme un poco, sin decir que llegó a aterrarme, por supuesto. Y todo ese tema de la última escena con él despidiéndose es fantástico. Se nota que Cage se divirtió mucho haciendo el personaje, que lo trabajó mucho y que lo trabajaron mucho para que con el diseño, con toda la actuación, con todos los diálogos y demás, fuera amenazante con estos elementos paranormales y con algunas cosas que podrían rayar incluso en el ridículo mal ejecutadas, pero que aquí están en su justa medida bien realizadas. El guión está tan bien construido que cuando uno ve la película por una segunda vez se da cuenta que todos los detalles estaban ahí puestos en el principio para que uno supiera quiénes eran los malos. La primera conversación del personaje de Maika Monroe con la madre revela absolutamente todo de que ella es la mala, de que no estaba en la casa, de que está intentando ocultar qué era lo que estaba haciendo, de que quiere saber ella de qué caso se está encargando, porque cree que se está encargando de este caso de Longlegs. Todo apunta hacia una dirección y el final termina siendo totalmente lógico. Por supuesto, con los elementos sobrenaturales que de pronto la gente puede creer que lo hacen poco creíble, pero dentro de lo que es la lógica y la coherencia de la película es totalmente lógico ese final. Y es curioso el final que se le dio, totalmente irónico, porque si uno puso atención dentro de la película se va a dar cuenta que los malos siempre dijeron la verdad, que siempre tenían la razón. O sea que nuestra personaje principal, a pesar de haber triunfado, está condenada al infierno y en realidad los malos ganaron, como podemos ver que las fuerzas malignas evitan que ella le dispare a la muñeca. Y con esa transición entre lo que está pasando en la casa y recordar a Longlegs, ella se da cuenta que él tenía la razón y que él dijo que una vez muriese iba a ser omnipresente, que iba a estar siempre presente por todo lado, que iba a ser libre. Y una cosa que viendo la película no supe ver y que hasta que empecé a ver entrevistas del director, de los actores, de otras personas que hacen crítica de cine también, por supuesto, vi que al final todo trata un poco sobre los padres. En la madre vemos esto de cómo los padres están dispuestos a hacer lo que sea para proteger a sus hijos, incluso cosas malas. Y en la historia de cómo se estaban poniendo cosas de la vida real del propio Oz Perkins. Por ejemplo, cuando la madre habla con la hija y le pregunta si ella es su hija y siempre le dice a ella que solo tiene una hija, que sí, que obviamente iba a ser ella. Eso es como algo demasiado específico y extraño que supongo que le pasaba al propio Oz Perkins, me imagino yo algo así. Nicolas Cage ha dicho que para interpretar el personaje de Longlegs se basó un poco hasta cierto punto en su propia madre, lo cual resulta extraño y perturbador y que podría ser hasta un poco preocupante, ¿no? Pero al final termina siendo bastante interesante. Y con este tipo de ideas, con este tipo de conceptos, de moralejas que tiene la película, se nota que tanto Cage como Perkins pensaron claramente qué era lo que querían hacer, congeniaron muy bien y supieron sacarse el potencial el uno del otro para hacer de Longlegs una gran película y una película que yo creo que todo el mundo debería ver si le gusta el terror porque es de los mejorcitos de este año 2024. Bien, esto ha sido todo por la crítica de hoy. Cuénteme, ¿ya vio Longlegs? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Lo leo abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión.